tengamos ahí en nuestras Biblias este pasaje tan maravilloso en Primera de Pedro, capítulo 2. Y estamos hablando sobre la maravillosa iglesia, la gloriosa iglesia de Dios. Y hoy en particular, en cuanto al impacto de la iglesia. ¿No creen ustedes, hermanos, que la iglesia debe impactar al mundo? Debemos impactar al mundo de una manera positiva. Miren, la enfermedad del coronavirus, llamado el COVID-19, ya sabemos que ha hecho mucho daño. Incluyen los síntomas de fiebre, tos, dificultad de respiración, dolor muscular, fatiga. Y en los casos más complicados, tenemos que decir que, mis queridos hermanos, neumonía, dificultad respiratoria aguda y choque circulatorio. Ahora, el verdadero asunto no es lo malo que es el coronavirus, sino cómo está el sistema inmunológico del cuerpo de la persona o del cuerpo humano. Porque si está en buenas condiciones, puede resistir, ¿sí o no? Es lo más importante, que la salud, que el sistema inmunológico esté bien. Sabemos que hasta marzo 1 han muerto 5.954.000 personas en el mundo con el supuesto coronavirus. Ya sabemos que hay números inflados, pero bueno, eso es lo que se dice. Y posiblemente más desde marzo 1 al día de hoy. Pero lo que quiero decirles es que lo mismo puede pasarle a la gente en lo espiritual. O sea, lo mismo que sucede en el cuerpo, en lo físico, ocurre también en lo espiritual. Y por eso quiero decirles que hay un coronavirus espiritual en el mundo que está haciendo daño, porque el sistema inmunológico espiritual de nuestra sociedad está dañado. Y estamos viendo los resultados aún en las noticias alrededor nuestro cada día. Y ninguno de los medicamentos políticos y sociales están resolviendo estos asuntos y estos problemas. Porque cada año son peores. Por mucho dinero y millones de dólares que le ponen a resolver estas cosas, cada vez es peor. Pero mis queridos hermanos, hay una esperanza, hay algo bueno que Dios ha puesto en este mundo, en esta tierra, un sistema inmunológico llamado la iglesia. Y este es el centro de sanidad, el centro de sanidad. Yo recuerdo hace muchos años, pasé por una iglesia, estaba de viaje por allá por Ocala y paso por una iglesia que tenía el nombre, el letrero, decía Cuidado Intensivo. Así se llamaba la iglesia, Iglesia Cuidado Intensivo. Y ya me llamó la atención, ¿no? Porque yo nunca he visto una iglesia llamarse así. Pero me puse a pensar y digo, ya entiendo. Es un lugar donde la gente viene enferma espiritualmente y se sanan. Bueno, y no necesariamente que vengan al templo, sino que los creyentes van al mundo con el evangelio, y esto es lo que sana a la sociedad. Pero sí, hermanos, es una gran bendición saber que Dios nos ha puesto en este lugar para ser un faro, un luz al mundo con el evangelio que transforma, porque es lo que transforma. Sin Jesucristo no hay cambio realmente significativo. Entonces, hermanos, el problema es que si el sistema inmunológico de los creyentes, de la iglesia, es débil, ¿cómo va a estar la sociedad? Débil. Y eso es el problema que nos preocupa ahora. Que hay tan poca, fidelidad al Señor. Hay tan poco compromiso a Dios de parte de los mismos creyentes, que por eso no podemos esperar más de lo que estamos viendo, mis queridos hermanos. Ahora, Dios ha diseñado la iglesia para que con su poder y con su santidad nosotros podamos hacer la diferencia en el mundo.
detener esa depravación, aunque la hay, pero podemos impactar al mundo con el poder de Cristo y con la santidad del Señor, porque es la influencia de Dios en el mundo. Esa es la única institución que Dios ha puesto para ese propósito en la tierra, ¿sabes? Ninguna institución política, ningún gobierno está para mejorar la vida espiritual y mejorar de la gente. La iglesia de Cristo tiene esta responsabilidad y es un privilegio y es una responsabilidad que tenemos nosotros de vivir ese poder, de vivir a Cristo y tener esa pasión por las almas perdidas y por ganar a otros para Cristo. La iglesia debe estar no solo en oración, sino activa en este tipo de ministerio. Por eso queremos el sábado salir a hacer esta obra. Pero si queremos comunidades fuertes, tiene que estar la iglesia fuerte. La iglesia no puede ser débil. La iglesia es llamada por el Señor, mis queridos hermanos, a impactar al mundo con el Evangelio. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El único poder que existe en el mundo para cambiar vida, moral y espiritualmente, es el poder del Evangelio de Jesucristo. No podemos estar calladitos, nada más acá recibiendo. Tenemos que involucrarnos en esta obra tan maravillosa, mis queridos hermanos. Como yo les decía, miramos cómo se trata de resolver los problemas políticamente y se tratan de invertir dinero en más policía, esto y lo otro, pero el crimen sigue subiendo. Ha subido a 5.6% desde el año anterior. Y ustedes están viendo las noticias, no pasa una semana que no hay un tiroteo por algún lado. Hace unos días, 2 jovencitas, miembros de una iglesia, las asesinaron. Uno llegó, empezó a tirar tiros enfrente de la iglesia. Y hermanos, esto se está viendo por todas partes y si añadimos lo demás, ¿no? La depravación que hay, la corrupción que hay. Hermanos, tenemos el llamado a ser luz y a ser sal en este mundo. Ahora, la otra cuestión es, y es una pregunta, ¿cómo es vista la iglesia hoy por las comunidades? ¿Cómo ustedes creen que nos están viendo a nosotros? Yo estoy seguro que no nos están viendo más allá de cómo estamos viviendo nosotros la vida cristiana. Hermanos, esto es un asunto mucho más difícil porque yo veo que hace muchos años para acá ha habido un cambio de cómo la gente ve la iglesia en la comunidad. La gente veía la iglesia como algo muy positivo, aunque no fueran a ella, pero la veían de esa manera. Se cuenta que en los años 50, en medio de Estados Unidos, por el oeste, un grupo de creyentes se unieron para construir un templo. Y se unieron ahí a trabajar hombro a hombro para esta construcción. Y un vecino de esa comunidad se unió voluntariamente a trabajar y trabajó fuertemente para levantar ese templo. Y conoció al pastor. Y le dijo al pastor por qué él estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Le dijo que él no podía vivir en una comunidad sin una iglesia. Ahora, ¿saben lo que es interesante de ese testimonio? Que ese hombre era un incrédulo, endurecido, que se negaba a ir a la iglesia. Pero aún así él sabía que había algo bueno, de allí salía bueno para la comunidad. Pero las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado hoy en día. Leemos por todos lados cómo los gobiernos locales le hacen la vida imposible a los creyentes para adquirir permiso para construcciones de templos. Vemos que por todos lados en la nación están quitando los monumentos religiosos, las tablas de los 10 mandamientos, aquellas cosas que eran el orgullo nacional
pues están siendo arrancadas por todos lados. Pero el gran diseño es cómo la iglesia se supone que se relacione con la comunidad. Y sí, vamos a hablar de varias cosas. Hoy solamente vamos a mencionar el primer punto. Y quiero decirles, hermanos, que tenemos que vernos así. Somos un pueblo único con un propósito único. Y quiero compartir con ustedes lo que nos dice la Biblia en cuanto al pueblo de Dios. Miren cómo nos llama la palabra de Dios a nosotros. Nos dice que somos una casa espiritual, sacerdocio santo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Somos un pueblo llamado a una vida diferente, impactante en el mundo, una vida que es de cambio espiritual. Dice allí sacerdocio santo. Nos comunicamos con un Dios directamente, hacemos con el Evangelio que otra gente se relacionen con Dios directamente y que esa santidad de Dios se refleje en nuestras vidas. Pero sí, hermanos, nos enseña esto, que tenemos que alejarnos de todas aquellas cosas que nos dañan la mente y afectan la iglesia espiritualmente, los deseos de la carne, las pasiones, los placeres del mundo, porque dice la palabra también que somos llamados para toda buena obra del Señor. Ahora, yo quiero decirles a ustedes también que hay dos extremos que son perjudiciales. Bueno, yo diría que no todos, pero casi todos los extremos son malos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ustedes, por ejemplo, si usted ama a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, eso es algo bueno. O sea, mientras más, mejor, ¿no? Pero hay extremos que son malos. Y yo diría que hay iglesias, así como hay creyentes, que quieren ser tan celestiales que no sirven para la tierra. Y hay que tener cuidado con esto, mis queridos hermanos. Sí, estos cantan, alaban al Señor, oran en los templos, pero ¿saben qué? No les interesa que allá afuera en el mundo la gente está muriéndose espiritualmente cada día. El mundo está cada día peor. Son insensibles a las condiciones que estamos viendo alrededor nuestro. No parece que hay una relación entre ese encuentro celestial con el medio ambiente infernal que están fuera de las paredes de este templo. Hermanos, esto es importante, que tengamos este concepto. No podemos pensar así, tenemos que pensar en el por qué está la iglesia. Yo siempre he dicho que si el Señor no quisiera que estuviera la iglesia aquí, cada vez que alguien se convierte se va para el cielo, ¿no? Un rapto individual, pero el Señor nos tiene aquí por ese propósito. Y el otro extremo que quiero compartir con ustedes es que hay algunas iglesias que se han vuelto tan terrenales que no sirven para el cielo. Es decir, estas se han a veces secularizado, ¿no? Han renunciado muchas de ellas a la verdad, a predicar la verdad del Evangelio de Jesucristo. No dicen cosas como el pecado, lo que es el pecado, no hablan del infierno, no hablan de aquello que pueda ofender a alguien. ¿No? Pero también hay iglesias que han convertido la casa de Dios en un lugar de entretenimiento. Y esto es tan peligroso, hermano, y está dañando la mente de muchos creyentes, aunque parezca que no. Se han convertido en un show, y concierto musical y todo lo demás. Hermanos, miren, yo he aprendido de tanto tiempo que en la música, que la música es para un trasfondo. Cuando se pone la música, es para que la gente pueda cantar y se oigan cantando. Pero hoy en día es al revés. El enfoque está en la música y la gente apenas se pueden oír cantando, ¿no? Y si le vamos a añadir más, algunos con las luces, el humo, es algo tremendo, extraordinario, dejando la predicación bien pequeñita. No estoy diciendo que cuando se predica la palabra hagan ese tipo de cosas, no la permitiría algo así. Es interesante, que en los tiempos de las reformas
no había ni apenas música en las iglesias y la gente venía llorando, arrepentidas. ¿No? Hoy la gente llora con la música, pero no lloran con la palabra de Dios. Hay un enfriamiento espiritual y no estamos buscando lo que de verdad es esencial para nuestra alma, lo que de verdad edifica, lo que de verdad llena nuestra alma. Y por supuesto que me gusta la alabanza, me gusta la música, me gustan los instrumentos. No estamos diciendo lo contrario. Pero también hay iglesias que han convertido sus programas en foros políticos, ¿no? En foros políticos, en otros tipos de temas, ¿no? Que no es para lo que hemos sido llamados nosotros. Y mis queridos hermanos, sabemos que van a haber de todo tipo de gente, ¿verdad? El cielo no puede usar a estas iglesias y a esta gente que piensan así. Pero recuerden esto, hermanos, que el Señor habló de la palabra del sembrador. La semilla cayó en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Y si ustedes recuerdan, estaba las que cayeron junto al camino, las que cayeron en los pedregales, las que cayeron entre los espinos. Ninguna de esas fueron verdaderas. Las que cayeron entre los pedregales y espinos crecieron, parecían verdaderos, pero se murieron. Esta gente se fueron cuando vinieron los placeres, cuando vinieron los problemas. Pero también el Señor habló de que habrán cizañas. Y esos permanecerán allí hasta que Cristo venga y separe la cizaña del trigo. Pero sí, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, hemos sido llamados por el Señor a impactar al mundo. Y aquí viene el próximo, a dedicarnos llevando el negocio de Jesús, dedicarnos a los negocios del Señor. Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo haciendo esto? Jesús fue claro en este punto de vista con una parábola, no la vamos a leer, pero se las voy a mencionar. La parábola de uno que tenía que irse lejos, tenía 10 minas y tenía 10 siervos. Y él le dijo, en lo que voy a resolver el asunto de un reino, pues necesito que ustedes se ocupen de las minas. Le dio a cada uno una mina. Y es allí donde vemos que le dijo a ellos, dice la palabra de Dios, que le dijo, como le dijo, negociad entre tanto que vengo. Ahora algunos dirán, qué bonito, le dijo eso a ellos. No, esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. En lo que Cristo viene tenemos que nosotros aprender y poner en práctica el negocio. ¿Y cuál es el negocio del Señor? De lo que estamos hablando, la misión de Cristo. Se nos ha dado el Evangelio para llevarlo al mundo. Y entonces vemos que en esa parábola se nos da un informe solamente de 3 de esos 10. Bueno, los primeros 2 tuvieron éxitos. El primero vino y con esa mina la multiplicó en 10 minas más. Y el segundo, pues, las multiplicó en 5 más. Ahora, ambos recibieron su recompensa. Estos hombres fueron fieles a su trabajo, aun cuando ellos no fueron o no sabían que iban a tener recompensa, ¿no? Ahora, quiero entre paréntesis recordarles la parábola de los talentos para que veamos la diferencia. La parábola de los talentos enseña que Dios reparte dones y talentos, pero no la misma cantidad a todo el mundo, como acá le dio una mina a cada uno. Es decir, lo que el Señor quiere es que seamos fieles en cuanto al uso de esos talentos y esos dones. Interesante que en esa parábola todos reciben la misma recompensa, los que fueron fieles. Se destacan los fieles y los infieles. El Señor lo que quiere es que seamos fieles. Usted a lo mejor solamente tiene un talento y ve a otra persona que tiene 2 o 3 talentos, no importa. Lo que importa es que seamos fieles en lo que el Señor nos ha dado.
seamos fieles al Señor. Pero volviendo a la parábola de las minas, cada siervo recibió la misma cantidad. Y por eso decimos que muchos creemos que representa el mensaje del Evangelio que tenemos dentro de nosotros y que debemos de compartir con otros. Así que, hermanos, el asunto es que los siervos de la finca no podían quedarse sin funcionar, sin trabajar el negocio de las minas. Bueno, la respuesta no era sentarse y no hacer nada, sino trabajar. Y solo uno de los siervos, tristemente, llegó y dijo, bueno, aquí está lo que tú me diste, pero no hice nada. Y el Señor le dijo a este, pues no hiciste nada, ni tan siquiera pusiste en el banco para ganar intereses. Le quitó la que tenía y se lo dio al que más tenía. Y hermanos, Cristo habla de que Él regresará. ¿Cuántos creemos que Cristo va a regresar algún día? No sabemos cuándo. Claro, uno mira las condiciones del mundo y uno dice, debe estar cerca la venida del Señor, ¿verdad? ¿No? Mientras más yo miro las condiciones del mundo, más seguro estoy de que se acerca la venida del Señor. No es para que estemos dormidos los creyentes, para que estemos activos en esto, en la misión de la iglesia. Y esto causa avivamiento, mis queridos hermanos. Esto es lo que causa avivamiento, que la iglesia esté avivada en la misión para la cual estamos aquí. Y claro que hay que invertir tiempo. Todo negocio requiere inversión de tiempo, sacrificio, ¿sí o no? Y tenemos que pensar en eso. Orar, pero también trabajar en este asunto. El Evangelio de Cristo, mis queridos hermanos, si lo tenemos de verdad, es un gozo compartirlo con otros. Bueno, más tarde el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2 también hace una descripción muy interesante, mis queridos hermanos, de la función nuestra, ¿no? Muy interesante, yo quiero compartirlo con ustedes porque, miren, sin Cristo no es posible que puedan haber cambios. Hay un dicho que dice muy sencillo, si usted continúa haciendo lo mismo, no va a tener diferentes resultados. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que vienen con un problema y usted le habla, pero ellos siguen haciendo lo mismo. ¿Cómo van a tener un resultado diferente? Tenemos que hacer algún cambio, ¿no? Eso es lo mismo que con la dieta, ¿no? Si usted quiere bajar de peso, pero usted sigue comiendo lo mismo, dulce todas las noches, usted no va a bajar de peso. No, pero fue nomás que un flancito. No fue un flancito, fue un flan. Un pedazo de flan. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que aprender a veces hacer las cosas no igual. Somos gente de costumbre, nos gusta hacer lo mismo, nos acostumbramos a una rutina y es muy difícil cambiar. Pero tenemos que pensar seriamente en esto que es tan importante. Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, amados, yo os ruego y agarren esta palabra, a extranjeros, y la otra también es importante, dice, y a peregrinos, que obtengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, los deseos carnales que atacan a la mente, al corazón, las tentaciones de afuera, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es fácil entre los creyentes, pero entre los gentiles, los que no son creyentes, allí tenemos que nosotros dar un buen ejemplo. Que nos vean y digan, mira, ese es un cristiano. No, ese no entra en eso, este es diferente. Ese es el testimonio, ¿verdad? Dice la palabra a continuación, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, la cosa termina en que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra. Ahora, yo lo que quiero que agarren esas dos palabras. Yo digo, esas son las dos palabras celestiales de este texto. Extranjeros y peregrinos, ¿no? Hermanos, aquí estamos un tiempo breve, ¿sí o no? Estamos un tiempo breve en este mundo.
aunque vivamos 100 años, es un tiempo breve, y no todo el mundo llegamos a los 100, vamos a llegar a los 100 años, no sabemos qué tiempo, ¿verdad? A veces la persona que más saludable está, muere. Porque aquí cualquiera muere. Hay que estar vivos nada más para morir. Por un accidente. Mira, esto mismo que hemos hablado de los tiroteos que han habido últimamente, ¿no? Algunos se salvan de milagro, pero otros no. Accidentes de cualquier tipo, enfermedades. Sabemos que vivir 80 años es bastante, ¿verdad? ¿Quién estaría conforme? Bueno, les vamos a decir, no, yo quiero vivir más, no, más de 80, ¿verdad? Hoy la gente está viviendo más, hasta 90 más o menos, o más de 90, por la medicina y los adelantos que hay. Pero ustedes saben que aquí la edad de retiro es la edad de 65 años, ¿sabían eso, no? Pero eso está por cambiarse, porque ya están hablando mucho de ese asunto. Y es que cuando se creó eso en los Estados Unidos, ese era el promedio de tiempo que vivían la gente. Si acaso a los 70, un poquito más, unos años, eso era todo. La gente se retiraba para vivir unos 5 o 10 años más. Pero ahora no. Ahora se retiran y siguen viviendo 20 años más fácilmente o más. Este es así. Pero hermanos, ¿qué cosas son 80 años en comparación con la eternidad? Ayer murió esta señora Ann Turner Cook, de 95 años. Y aunque le sonó extraño el nombre y no la conoce, sí ustedes todos han visto la foto de esa mujer cuando era bebé. Porque si ustedes vieron los potes de compota de Gerber, esa bebé que estaba ahí tan linda, porque se ganó un premio, los padres ganaron un premio con ella y eso se hizo, vamos a decir, viral, ¿no? Y bueno, el mundo entero pues la reconoció y llegó a estar ahí en esa foto, en todas las compotas Gerber. Pues miren, 95 años, murió ayer. Todos morimos. ¿Sí o no? Hay alguien que no se va a morir. Denme la fórmula. Denme la fórmula. No hay manera. Sí, vamos a poder mejorar. Hacemos ejercicio, comemos menos postre, ¿no? Podemos hacer buen uso de la ciencia, la medicina. Pero tenemos que pensar que esto es por un tiempo. Y lo que les quiero decir es esto, miren. Bueno, hubo una historia de una persona que fue un ex encarcelado, que le preguntaron una vez, ¿cómo es que usted pudo sobrevivir en la cárcel? Y él dijo, bueno, es muy sencillo. La gente el grupo que estaba conmigo, ellos hicieron de la cárcel su casa. Pusieron fotografías, decoraciones, y ellos estaban allí como para quedarse allí. Pero él dice, yo no estaba estando allí para quedarme, yo estaba de paso. Y eso le ayudó. Y mis queridos hermanos, lo que quiero decir con eso es que es un grave error de los creyentes vivir como para este mundo, creyendo que este es el paraíso, creyendo que este es el lugar eterno, y no lo es. Cristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones de todas maneras. Aún los millonarios tienen aflicciones, por muchas riquezas que tengan, ¿no? Lo importante es vivir para Él, para sus negocios. Yo quiero terminar, mis queridos hermanos, en esta mañana. Dejaremos el segundo punto, porque la semana que viene queremos hablar sobre la sal y la luz, que son cosas importantes que deben ser la iglesia en este mundo. Quiero terminar leyéndoles un himno muy conocido. Me lo aprendí cuando era niño, cuando pertenecía a los embajadores del rey. Mi pastor me lo enseñó al grupo de muchachos, ¿no? Es en los negocios del rey. Está ahí en nuestros binarios el 399, pero yo lo que quiero es leerle la primera estrofa, la tercera quizás y el coro. Y hermanos, por cierto, los himnos tienen unas enseñanzas maravillosas. Tristemente las iglesias en su gran mayoría han abandonado los himnos, con tanta teología, con tantas enseñanzas.
Hoy en día repiten frasecitas muy bonitas, pero repiten la misma frase 100 veces y emocionan a la gente. Pero esta gente no estaban pensando en emocionar a nadie, esta gente estaban pensando en dar la verdad, había esencia. Por eso yo creo que aunque se deben cantar los coros de alabanza, también los himnos. Pero dice así la primera estrofa del himno 399. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Dice la tercera estrofa, mi hogar más bello es que el valle de Sarón, gozo y eterna paz habrá por siempre en él. Y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi rey. ¿Cuántos dicen conmigo el coro? Dice, este mensaje fiel oíd, mensaje de su paz y amor. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey. Reconciliaos hoy con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, somos peregrinos aquí, en este mundo, con una misión. No lo olvidemos. Oremos todos los días para que el Señor nos use, para que cada uno de acá de la Iglesia Renacer sienta esa misma pasión y salgamos como vamos a salir este próximo sábado. Que el Señor les bendiga a todos.